Todos tenemos los dones para autoliberarnos del dolor de una manera amorosa. Lo sé porque he puesto a mi servicio los míos. Y aunque todos vivimos de una manera única y en un momento perfecto, esta experiencia de autorreconocimiento y autovalía de nuestra propia maestría dormida, todos, al hacerlo, se nos desvela la verdad oculta detrás de las circunstancias dolorosas. ¿Cómo es mi manera de desvelar la verdad amorosa oculta para nuestra mente racional, especialmente con todo lo relacionado al amor? Personalmente encuentro el punto centro o punto de encuentro entre las partes. Y la parte que más nos resistimos a incluir en el equilibrio interior es la que es opuesta o contraria al amor según nuestra manera de entender la vida. Esta parte opuesta o invisible al amor es nuestra inconsciencia. Y de la única manera en que los seres humanos podemos valorar nuestra inconsciencia es desde un estado elevado de nuestra propia conciencia, de nuestro propio estado de conciencia. En mi libro, Yo soy la voz del alma, explico cómo lo hago. En los talleres de miércoles y sábados acompaño a integrar esta práctica a quienes se han leído el libro y a quienes están abiertos a seguir despertando su propia maestría de autoliberación consciente. En enero de este año empecé a hacer encuentros de 1 hora los martes y viernes para todas las personas de todas las edades, motivadas a poner palabras al proceso de autoliberación entre las diferentes causas de dolor a nivel general. El último encuentro ha sido el viernes 10 de marzo y ha sido un encuentro libre, gratuito, porque era la primera vez que me reconocía preparada para encontrar el equilibrio oculto en los epicentros de máxima acumulación de dolor en el mundo en estos momentos. Las personas que nos encontramos el viernes 10 de marzo de manera voluntaria nos sostuvimos en equilibrio durante este encuentro a través de la intención despierto mi mayor amor en el mundo. El resumen del mensaje desvelado en este encuentro es: los seres humanos elegimos olvidar el propósito de la vida para despertar la gracia divina en el vacío. El propósito del olvido humano es ser un mundo creador de equilibrio vivo, unificando todos los estados de conciencia. El fin del desequilibrio acumulado en el planeta Tierra ha iniciado y todos estamos preparados para sentir el dolor de una manera acorde al estado de conciencia que elijamos autoliberar en cada instante. La toma de conciencia que nos recuerda que somos seres libres es el autorreconocimiento, es la autovalía, centrándonos en el equilibrio de las diferencias. Aunque también podemos elegir encerrarnos en nosotros mismos ante el desequilibrio de las circunstancias. Yo elijo centrarme en el equilibrio, aunque esté oculto a mi manera de ver la vida, aunque parezca invisible a mis ojos, a mis sentidos, a mi razón, porque confío en la conciencia, en la gran conciencia humana, en la gran conciencia de vida, en la gran conciencia creadora de vida.
manifestadora y transformadora de realidades. Cada uno de nosotros somos libres de elegir centrarnos en el equilibrio o seguirnos ocultando en el desequilibrio. Todo es parte del proceso. Todos estamos viviendo este proceso de equilibrio y desequilibrio constantemente. Podemos seguirlo viviendo como dos cosas totalmente separadas, pero también podemos vivirlo como un proceso de unificar opuestos, de unificar extremos, de unificar nuestras partes. Quien quiera escuchar estos audios que hemos venido grabando en las últimas 8 semanas, los puede encontrar en mi tienda de mi web, yosoylavozdelalma.com. Este encuentro del 10 de marzo estará de manera gratuita. Todos los audios que hemos grabado de los encuentros de martes y viernes, cada uno con un tema prioritario para reencontrarnos, para centrarnos en el equilibrio interior, tiene un precio de 9,99 y son audios en español y en inglés. Y los audios que tienen el precio de 14,40 son audios en español solamente y no son de 1 hora, son de 2 horas, porque es la unificación del encuentro de martes y viernes con la misma intención. Es importante aclarar que para ser parte de estos encuentros o para escuchar estos audios, estas grabaciones, cada uno de nosotros vamos a encontrar un momento de silencio, vamos a encontrar una postura cómoda y vamos a ser conscientes que vamos a expandir nuestra conciencia. ¿Y cómo hacemos eso? Nuestra mente racional suelta el control de las creencias, suelta el control y se relaja. Por eso, en estos encuentros o escuchar estos audios, vamos a vivir una experiencia de alta tranquilidad, claridad, paz interior y posiblemente sueño profundo. Las personas que vivan esta experiencia van a descubrir por sí mismas que podemos vivirla en un estado de vibración más expandido, muy tranquilo, en donde pareciera que el cuerpo está dormido, pero nuestra conciencia está despierta. O incluso podemos vivir la experiencia de dormir y no acordarnos, pero igualmente salir de este encuentro con una sensación de paz interior, de claridad y de confianza en nuestro propio proceso de vida, en nuestras propias maneras de vivir y en nuestra voluntad de querer seguir descubriendo nuestros propios dones, nuestra propia maestría, nuestra propia inconsciencia, con conciencia. En este encuentro han venido personas que no conocía y personas con las que nos venimos encontrando en talleres, en esta herramienta, en la práctica de esta herramienta a la que he llamado Yo soy la voz del alma. Quiero agradecer a todas las personas conocidas y nuevas en este proceso para mí. Y quiero también compartir que unos días previos a este encuentro, mi mente racional podía escuchar los juicios de mi mente racional, preguntándome y cuestionándome quién eres tú para hablar del dolor y el mayor amor en el mundo. Y más que quién eres tú, mi mente racional directamente me juzgaba de no eres nadie para hablar del mayor amor y del dolor en el mundo. Pero también podía escuchar mi conciencia que respondía, eres un ser humano que se ha autoliberado de manera amorosa de sus propios traumas, de sus propios miedos, de su propio dolor y hoy se permite sentir
sea lo que sea, con respeto. Y hoy yo soy un ser humano que me permito relacionarme conmigo misma, con mi entorno, con los demás, de una manera abierta a las diferencias, abierta a lo nuevo, abierta a aceptar, a respetar todos los procesos, todas las formas, todos los estados de conciencia que vivimos los seres humanos en nuestras relaciones y en nuestra vida. Así que he tenido que trabajar el autorreconocimiento a otra escala y he podido soltar la creencia de no merecer, poner voz, poner palabras a mi verdad, a una verdad libre, a una verdad viva, que no solamente me valora y valora mi historia, valora la vida y la historia de todo ser humano, valora el presente de todo ser humano. Y esta verdad con la que nos estamos encontrando los martes y viernes con personas que disfrutamos encontrar las respuestas por nosotros mismos en el silencio interior, me está permitiendo no solamente poner a mi servicio esta manera de autoliberarme del dolor personal, también me está permitiendo poner a mi servicio mis dones, talentos, limitaciones, límites, para atender y autoliberarme de una manera amorosa, con el amor que veo, pero también con el dolor que veo en el mundo. Este es el mensaje que quería compartir y es la primera vez que lo hago con mi propia voz en redes sociales, porque hasta el momento las 7 semanas anteriores lo venía compartiendo por escrito.